Todo tuyo, Alberto. Muchas gracias, Camila. Buenos días a todos. Quería aprovechar esta oportunidad para saludar a todos ustedes de parte del capítulo argentino de la SPWLA. Estamos muy contentos en el equipo de poder realizar esta última actividad del año. Ha sido un año de mucho trabajo, hemos realizado actividades muy interesantes, algunas, una de ellas fue el workshop que tuvimos durante hace unos meses atrás ahí en la torre de IPF, donde se trataron un montón de temas técnicos muy interesantes. También hubo algunas actividades online con charlas a referentes técnicos que tienen muchísima experiencia. Eh, Así que bueno, creo que fue un año súper interesante. Los invitamos al 2025 también a seguir participando de las actividades de la SPWL Argentina y también a sumarse a quienes quieran al equipo de trabajo de la SPWA. Creo que es una organización sumamente interesante a nivel mundial para el intercambio de ideas y el intercambio técnico que nos enriquece a todos y bueno, nos hace, digamos, partícipes del métier que nos gusta, que es la interpretación petrofísica, el avance tecnológico y digamos, la investigación y, por todo lo que tiene que ver con la evaluación del subsuelo, desde la evaluación de formaciones hasta estudios de laboratorio, etcétera. En este caso, bueno, aprovecho también para desearles unas felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo para todos. Y en esta oportunidad estamos muy contentos de terminar el año con un tema súper interesante que es el tema de la inteligencia artificial. Seguramente les va a interesar mucho. Agradezco infinitamente a Camila Juan Suriano y a Juan Echagüe, quienes nos van a hablar sobre la temática de la inteligencia artificial y cómo esta puede impactar en nuestro día a día, en nuestro trabajo y especialmente en todo lo relacionado a la industria del petróleo y del gas. Así que bueno, los invito a participar de la charla. Durante la charla va a consistir en una presentación de aproximadamente unos 50 minutos, una hora. Después vamos a dejar lugar a preguntas. Les pido por favor que pueden quedar con los micrófonos muteados y la cámara apagada durante la presentación y después vamos a través del chat, vamos a ir teniendo en cuenta cada una de las preguntas que puedan llegar a tener para la sesión de preguntas y respuestas al final. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias por participar y arrancamos cuando quieran. Buenísimo. Muchísimas gracias, Alberto. Ahí comparto. Si nos permiten, vamos a arrancar la charla de una forma distinta. Y los dejo primero con un video. Ahí compartí sonido, así que debería escucharse. Escucha bajito. Se escucha bajito, Cami. Muy bajito. Igualmente yo les voy a relatar qué es lo que estamos viendo, porque de por sí el video es bajito. Lo que estamos viendo es una aplicación de inteligencia artificial generativa que está trabajando en conjunto con lo que es procesamiento de imágenes. Entonces, esta persona, particularmente no vidente, puede interpretar qué está sucediendo en tiempo real y conectar, por ejemplo, con la necesidad de un transporte, un taxi o con alguna medida que sea, por ejemplo, bueno, este camino es para personas no videntes, acercarse a determinados lugares, recurrir a determinados almacenes, en fin, tener una vida muchísimo más placentera gracias a estos avances de inteligencia artificial generativa. Así que sin mucho más que ese nivel, esa vara que dejamos marcada ahí con Juan en un principio, damos inicio a lo que es la charla de innovación con inteligencia artificial. Vamos a afrontar también en lo que es esta charla no solamente un paseo por terminología, en dónde estamos hoy parados, dónde están paradas las industrias y en especial casos de aplicación en lo que es oil and gas, sino también que vamos a posicionarnos en qué es lo que se viene en estas temáticas. ¿Sí? Así que quien les habla particularmente es Camila Juan Suriano. Mucho gusto a todos aquellos a los que no conozco y se han podido sumar el día de hoy. Particularmente mi recorrido ha sido muchos años por el upstream, particularmente como petrofísica. De allí he tenido contacto con el SPWA.
Y hoy en día me toca afrontar lo que son los problemas de la industria desde la perspectiva de datos, así que tengo el orgullo de liderar distintos equipos de inteligencia artificial y ciencia de datos apuntados no solamente a industria de oil and gas, sino a minería, energía, industria pesada en general. Y quien me acompaña, Juan, ahí te doy el pie para que te presentes. Muchas gracias. Quiero agradecer al capítulo argentino de la SPWLA haberme invitado y darme la posibilidad de conversar sobre temas que nos interesan y que me parece que tienen impacto en nuestra vida. Mi nombre es Juan Echagüe, yo soy director de investigación y desarrollo en Practia, una empresa del grupo Publicis Sapient, dedicado a tecnología y negocios, pero de la parte más importante, bueno, trabajo en inteligencia artificial desde hace 10 o 12 años y la parte más interesante es poder trabajar junto con Camila en una cantidad de proyectos. Es un gusto para mí. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Eh, eso. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Lo que armamos con Camila, y espero que les interese y después tendremos oportunidad de seguir conversando, es primero una pequeña introducción de lo que es la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa específicamente. ¿Por qué nos interesamos en la inteligencia artificial generativa? Porque hay esta onda tan que todo el mundo habla de eso. ¿Qué podemos hacer con esa inteligencia artificial generativa? ¿Dónde estamos parados hoy en ella? Y después como un call for action, digamos, de, ok, está todo esto muy bien, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer en nuestra organización el lunes próximo, digamos? Y una parte para preguntas y respuestas. Por favor. ¿Qué es la IA y la IA generativa? Lo que está de moda ahora es preguntarle a uno de estos aparatos de inteligencia artificial qué es la IA, la inteligencia artificial, y tiene que dar una respuesta razonable. La inteligencia artificial es la capacidad de sistemas computacionales para realizar tareas que tradicionalmente requieren inteligencia humana, como, etcétera, 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 tales cosas. Esta definición es muy interesante porque primero, resume la idea que todos tenemos de inteligencia artificial. Segundo, incluye la palabra tradicionalmente. O sea, a medida que la inteligencia artificial va desarrollando, lo que tradicionalmente requiere inteligencia humana va disminuyendo. Hubo un tiempo en que requería inteligencia humana enfocar una cámara de fotos. Después aparecieron los autofocus que contienen inteligencia artificial y ahora ni siquiera se mencionan los autofocus. La inteligencia artificial, como muchas otras tecnologías, cuando se desarrolla lo suficiente, desaparece y se mete adentro de las cosas. O sea, nosotros escribimos, otro ejemplo de inteligencia artificial es el predictor de las palabras cuando mandamos mensajes, ya ni siquiera pensamos que hay inteligencia artificial ahí. La inteligencia artificial es un gran paraguas de muchas tecnologías que van ingresando y se van haciendo relevantes y que después, cuando se desarrollan y ofrecen frutos, van cambiando de nombre o van desapareciendo como nombre simplemente porque los integramos a nuestra vida cotidiana. Y la otra cosa que parece importante aquí es el mensaje que aparece abajo que dice Claude can make mistakes, o sea, está anunciando que la inteligencia artificial, en particular esta, es una inteligencia artificial que puede cometer errores. En los hechos no es que cometa errores, la inteligencia artificial no tiene ideas, estas inteligencias artificiales no tienen ideas si están cometiendo errores o no. Son más bien agnósticos a la verdad, no saben si hay una verdad, no les interesa si hay una verdad, lo que le interesa a la IA generativa es producir un objeto relevante que la otra persona tenga ganas de leer o mirar, pero nunca es la verdad. Cuando uno le pregunta algo, ustedes pueden haber tenido la experiencia y le preguntan una cosa, y responde algo y dice, no, no, en verdad no. La inteligencia artificial suele responder, ah, discúlpame, sí, cometí un error, y tira otra respuesta. Esa segunda respuesta no es que piense que sea verdad, es simplemente la siguiente respuesta en su lista. No tiene ninguna, la inteligencia artificial generativa no contiene ninguna noción de verdad. Es agnóstica respecto a ello y eso es una de las cosas importantes a recordar. Y la otra cosa importante es la mera existencia del cartelito. En este mundo vamos a estar atravesando una dificultad cada vez mayor de distinguir aquello que fue construido por humanos y aquello que fue construido por inteligencia artificial, y entonces se vuelve como un imperativo anunciar que lo que se hizo está hecho por inteligencia artificial. Entonces es relevante eso porque hay un componente fundamental en la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, que es el componente ético.
No podemos usarla para cualquier cosa. Hay ejemplos muy claros y muy recientes de daños provocados por el uso de la inteligencia artificial sin tener consideraciones éticas adecuadas. Daños inclusive no deseados, digamos. Siguiente. La inteligencia artificial es más vieja que yo, digamos, pero nosotros ahora la podemos ordenar como en varias etapas. Una parte que era no muy inteligente, que era toda la parte de los tableros, donde miro qué es lo que hay. Junto a los datos que hay, los puedo mirar, los puedo revisar, hago un análisis estadístico, etcétera, etcétera. Después está la inteligencia artificial propiamente dicho, la predictiva, aquella que se usa mucho en petróleo y gas, que me permite prever cuándo se va a romper un equipo, cuánto consumo de energía va a haber, no sé, ese tipo de cosas. Cosas que están ocultas para mí, o porque están en el futuro, o porque están varios kilómetros bajo tierra, o porque no tengo una medición directa de ellas, o porque está escondido en un montón de datos, que es lo que pasa, por ejemplo, en banca cuando se utiliza para predecir fraude, o porque está metido en la cabeza de la gente, que es lo que usamos para predecir, por ejemplo, cuando alguien va a abandonar una compañía. Eso es la inteligencia artificial predictiva, que lo que me da es indicaciones sobre qué es lo que podría ser. Hace un par de años, a través de un trabajo muy importante, en el 2017, empezó a aparecer lo que se llama la inteligencia artificial generativa, que es la que está llamando la atención tanto ahora, que no da esos insights, sino lo que hace es producir objetos. Produce mails, produce diseños de moléculas, produce resúmenes, produce PPTs, produce películas, produce una cantidad de cosas, construye una cantidad de cosas. Si la inteligencia artificial predictiva, nosotros podíamos preguntarle, decime tal cosa porque necesito este dato que sería útil para mí y yo no tengo acceso directo, a la inteligencia artificial generativa lo que le pedimos es construir este objeto por mí. Y tiene sentido especialmente para aquellos objetos que son especialmente aburridos y que yo no tengo ganas de construir una respuesta a un mail, una respuesta a alguno de los 50 mails que recibo cada día. Y ya estamos empezando a ver una inteligencia, cuál va a ser la inteligencia artificial que viene después de esta etapa generativa. Hay varios candidatos a la inteligencia artificial post-generativa que tienden a resolver algunas limitaciones que tenemos hoy, por ejemplo, este agnosticismo respecto a la verdad, o transformar estas cosas que son asistentes, que es decime qué mail tengo que escribir, a mandar el mail. Vos ya sabés, vos sos la inteligencia artificial que ya sabés qué es lo que tenés que responder y ese tipo de cosas. En vez de pedir que me asista en una tarea, yo le pido que realice una tarea más o menos compleja. Es ese camino hacia donde vamos y mejorar la capacidad cognitiva de todos estos sistemas, aunque ya es una capacidad cognitiva bastante alta, y más allá, digamos, aquellas sorpresas que nos pueda traer la inteligencia artificial. Entonces hoy tenemos, cuando hablamos de inteligencia artificial, tenemos la parte predictiva, que apunta a generar verdad, que es lo que más nosotros usamos, sobre todo en trabajos técnicos. La parte generativa, que apunta a construir objetos, que también la estamos usando y es la que está de súper moda. Y la parte de inteligencia artificial post-generativa, que empieza a dibujarse en el futuro. Adelante, por favor. ¿Qué es lo que puedo hacer con IA generativa? Después van a tener los slides, así que esto lo van a poder mirar, pero puedo construir esencialmente artefactos y métodos. ¿Qué artefactos? Todo lo que es imagen y sonido, todo lo que es programar, todo lo que es hacer testing de programación, todo lo que son asistentes que conversen conmigo en lenguaje natural y que son mucho más, no sé si son más amables que las personas, pero sin duda son más pacientes que las personas. Todo lo que tiene que ver con diseño de productos, diseño de imágenes, diseño de juegos, diseño de cosas. Y una parte menos conocida, menos desarrollada, es que también puede generar métodos, o sea, estrategias para resolver problemas nuevos a partir de suficiente información o tácticas para enfrentar esos mismos problemas. Entonces puedo construir tanto objetos, artefactos, que eso es lo que está más difundido, como estrategias y métodos, que es lo que se va a incluir en la postgenerativa, digamos, cuando yo le empiece a pedir que haga cosas y él va a diseñar sus propios métodos para hacer las cosas. Todo este espectro es el que tenemos en IA generativa. Y ahora, la pregunta es ¿por qué? Está bien, ¿por qué esto no es un pony rosado, digamos? ¿Por qué nos interesa realmente esto, que parece muy bonito? Entonces, ¿por qué nos interesamos en eso? Y hay varias razones. La primera de ellas es que
en este dibujo, la primera es que son tan buenos como los humanos o mejores que los humanos en determinadas tareas. En este dibujo lo que vemos es la evolución del tiempo de izquierda a derecha y de abajo la proficiency, digamos, la capacidad de resolver cosas. Y lo que vemos son, para distintos temas, cómo fueron evolucionando las inteligencias artificiales. Y lo que tenemos en línea punteada es el nivel humano. ¿Sí? No estoy diciendo que haya una inteligencia artificial que cumpla todas estas cosas, pero si ustedes pueden ver, está muy chiquito, pero en clasificación de imágenes ya son mejores que los humanos, en razonamiento de sentido común son mejores que los humanos, en interfaces de lenguaje natural son mejores que los humanos. Este dibujo es un poquito viejo, es de 2023, pero lo que esencialmente la idea es, hay una cantidad de desafíos que nosotros le proponemos, como interpretar una escena, responder algo, responder una pregunta, pasar un test para ingresar en las universidades en Estados Unidos, ganar competencias olimpiadas de matemáticas, ese tipo de cosas, nosotros se las proponemos y estamos obteniendo inteligencias artificiales que trabajan tan bien o mejor que los humanos. Ese es el primer dato. Y el segundo dato es que las curvas viejas tenían esta pendiente y las curvas nuevas tienen esta pendiente. O sea que ya estamos sabiendo cómo hacer para generar inteligencias artificiales más rápidamente, que más rápidamente vayan aprendiendo y superando el nivel humano. La otra cosa que es llamativa acá es que las curvas se achatan porque nos es muy difícil construir test para probar cosas que tienen inteligencia superior a los humanos. O sea, esencialmente no sabemos cómo hacerlo, digamos. ¿Cómo puedo medir si esta inteligencia es 2 veces mejor que la humana? Es algo que no sabemos hacer. Entonces, lo que podemos esperar son que las curvas para distintas habilidades humanas se vayan achatando contra la misma capacidad humana. Nuevamente digo, esto no es una inteligencia artificial, sino es el mejor de cada clase tomado en 2023. Entonces, una de las cosas que nos interesa es que realmente funcionen, resuelven las cosas tan bien como los humanos. Siguiente. Y eso tiene un impacto económico directo. Se espera que, este es un informe de McKinsey del 2023, se espera que genere un valor total entre 2.6 y 4.4 billones de dólares en beneficios económicos anuales. Esto es, que la inteligencia artificial se espera que genere como beneficios algo así anualmente, algo así como el PBI de México más Brasil más Chile más Argentina más Uruguay más algún otro país. Ese es el aporte de valor que nosotros estamos esperando de la inteligencia artificial generativa. O sea, esperamos una transformación muy grande en la sociedad y una generación muy grande de valor. Siguiente. Y esto se ve en lo que piensan los CEOs. Cuando se le preguntó en 2024, esta encuesta es esencialmente sobre Estados Unidos, cuál era lo que más iba a impactar en la industria los próximos 3 años, y lo que más iba a impactar por lejos es la inteligencia artificial. Un 59% respondió a eso. La siguiente es la digitalización, que es un 5%, o sea que es más de 10 veces más. Nuestras expectativas sobre la inteligencia artificial hoy están en el tope, y hay buenas evidencias de que una parte de esto realmente se va a resolver con lo que tenemos y con lo que pensamos que podemos construir, con lo que tenemos hoy y con lo que viene como postgenerativo. Adelante. Bueno, la IA generativa no es la única inteligencia artificial. Está la IA generativa, está el Machine Learning, que es lo que nosotros llamamos la inteligencia artificial tradicional, está el procesamiento del lenguaje natural con técnicas no generativas, y para los que peinamos algunas canas, o muchas como yo, siguen vigentes algunas técnicas anteriores que ahora llamamos de inteligencia artificial, y en una de esas antes tenían otro nombre, que son las técnicas de optimización, las técnicas de trabajo con grafos y las técnicas basadas en reglas. O sea, la inteligencia artificial generativa creció muy rápido, es muy prometedora, pero no ha desplazado toda la inteligencia artificial. Seguimos utilizando muchas más inteligencias artificiales,
sobre todo en este momento por este tema del agnosticismo respecto a la verdad de la inteligencia artificial generativa. O sea que cuando pensamos en inteligencia artificial, hoy venimos a hablar mucho de inteligencia artificial generativa porque es lo que más está de moda y por lo que más tenemos que aprender. Posiblemente todos los que están aquí, o buena parte, conozcan técnicas de optimización, hayan tomado cursos de grafos y conozcan los sistemas de reglas. No hay que olvidarse que la inteligencia artificial incluye todo ese paquete de cosas. Siguiente. Y ahora viene, ¿qué podemos hacer con inteligencia artificial generativa? Y eso se los va a contar Camila. Muchas gracias, Juan. Particularmente, el título de este slide dice IA generativa everywhere, y la realidad es que, aunque nos demos cuenta o no nos demos cuenta, estamos atravesados por inteligencia artificial generativa. Desde el momento en que seguramente muchos de acá utilicen WhatsApp y tengan, por ejemplo, Meta. Meta justamente es un asistente de inteligencia artificial motorizado por modelos de lenguaje, que es IA generativa. ¿Sí? Así como vemos acá en la imagen, no solamente la IA generativa ha atravesado lo que eran los bots clásicos, por ejemplo, de call centers, de quejas de servicios y demás, que hoy en día algunas de las empresas están aplicando lo que son asistentes inteligentes y ayudan que al usuario se lo acompañe mucho mejor, que no tengas que seleccionar una opción que quizás no te lleva a nada. Entonces se mejora muchísimo más la atención, sino también en distintas herramientas que tenemos en el celular, bueno, filtros, en redes sociales se utiliza muchísimo, generación de contenido a gran escala, como esa publicidad que vemos ahí de una parrilla con hamburguesas. La realidad es que lo que es la inteligencia artificial generativa ha sido explotada muchísimo, está siendo muy explotada, sobre todo en la generación de contenido, pero sobre todo de cara a automatizar aquellas tareas que son repetitivas, que nos conllevan demasiado tiempo y demás. Entonces complementa nuestro día a día, optimizando y reduciendo el tiempo que nosotros incluimos en esa tarea y cambiando el paradigma también de nuestros trabajos, porque la atención y nuestro tiempo ahora se aplica muchísimo más en el análisis crítico, en revisar si eso que me está otorgando en todo ese contenido, esa información que yo tengo, tiene validez o no tiene validez, ¿sí? No en generar ese contenido en sí. Ok, modelos GPT. Estoy casi segura que muchos de acá han investigado ChatGPT, han probado ChatGPT. Y aquellos que aún no lo han probado, los incentivo a probarlos. Particularmente GPT, como yo nombraba hace un ratito, forma parte de la familia de los grandes modelos de lenguaje. Estos grandes modelos de lenguaje no son ni más ni menos que redes neuronales con arquitecturas complejas y variadas, ¿sí? Pero lo que hacen justamente es, a partir de un entrenamiento con una gran cantidad de información, es generar o entender lo que el usuario está ingresando como prompt. Ahí aparece la palabra prompting. Ahora vamos a interiorizarnos un poco más en eso. De hecho, es toda una técnica y de hecho hoy en día sale y surge lo que es el cargo de prompt engineering, que es un rol exclusivamente para programar o generar este tipo de instrucciones a lo que son estos modelos de lenguaje o GPT en general, el más conocido, pero también está Gemini, también está Claude. Bueno, hoy en día seguramente en estos 27 minutos que llevamos de conversaciones de presentación han surgido seguramente muchísimas más inteligencias artificiales y seguramente estén disponibles para que ustedes lo utilicen. Lo importante de todo esto es que ya no le tengo que explicar al modelo qué es una palabra, cómo entender la palabra en el contexto, cómo eso llevarlo a un output que me sea útil, cómo hacer para que eso lo pueda trasladar a distintos documentos, a contratos, a manuales y mucho más, sino que hoy en día la atención está en cómo genero esa instrucción de manera que se pueda obtener ya sea la tarea o el resultado que yo estoy buscando. Entonces, como les decía, esto no es magia, hay toda una técnica detrás, pero hablando por lo menos de una forma resumida, les quería transmitir por lo menos qué tienen que tener en cuenta aquellos usuarios que hoy en día sí están utilizando la inteligencia artificial generativa. Léase ChatGPT o cualquier tipo de herramienta, ya sea generación, por ejemplo, de presentaciones sintéticas, generación de videos, de imágenes, de textos,
Bueno, para el que ha sido curioso y ha investigado otro tipo de inteligencias artificiales más allá de GPT. Prompt, como les decía, es la instrucción que yo le estoy dando. ¿Qué es la instrucción? Ahí como vemos en esta imagen, no sé si me ve el mouse, si no pongo el fibrón, acá el puntero, es justamente lo que yo estoy ingresando, en este caso en ChatGPT. Actúa como un geólogo especialista en sedimentología y le digo, precisaría un análisis detallado del siguiente informe, dándome como resultado una tabla con columnas muestra y descripción, y ahí justamente le adjunto lo que es el informe. Toda esta técnica y cómo construirlo y demás es lo que yo les decía que hoy en día ya conforma un rol y conforma un rol que las empresas están buscando. Justamente por esto, por la necesidad de articular lo que es la IA generativa en pos del beneficio que yo necesito que me dé. Entonces, mínimamente yo quiero que de este slide se lleven esto. Que ustedes tienen que por lo menos establecer en ese prompt, en esa instrucción, qué datos de entrada van a utilizar o qué información van a utilizar, en este caso, bueno, el informe puntualmente, darle un contexto, eso que yo le estoy dando, en qué área lo tengo que aplicar, qué es lo que yo necesito que interprete de toda esa información, ¿sí? Quizás es todo el documento, quizás es una parte, quizás es un apartado, quizás necesito que lo enfoque de determinada manera por ahí para trainees que están sumándose a la empresa. Bueno, todo eso es contexto. Genero la instrucción, pero también le doy un rol. Es importante que establecerlo o parar lo que es la inteligencia artificial en un rol. En este caso, un geólogo especialista. Y, tan importante, indicarle lo que es la salida. ¿Qué necesito? ¿Una tabla? ¿Qué necesito? ¿Un texto de un párrafo, de 2 oraciones? ¿Necesito algo que sea conciso? ¿Necesito una planificación que me dé tiempos, puntos de dolor y el equipo necesario para poder llevarlo a cabo? Bueno, en eso uno también tiene que ser preciso. Esto es algo que no hay que hacerlo bien de una, es iterativo. Lo bueno de ChatGPT y de muchas otras es que tienen un histórico, entonces yo puedo ir iterando ese prompt para obtener la salida que estoy buscando. Y esto es práctica, ¿sí? Así que los invito a seguir curioseando en este tipo de herramientas tan importantes. A ver si se me va el fibrón ahora. Ahí está, perfecto. Buenísimo. Bueno, todo esto un poco de antesala, no sé, ahí Juan. Quiero agregar Sí, una cosa, sí, solo sí, un sí. puntito, Por para favor, vuelvo para los atrás. que se sientan, sí, bueno, para los que se sientan impulsados por esta charla motivadora a explorar los prompts, las inteligencias artificiales tipo ChatGPT no son buscadores. Si ustedes quieren saber el valor del dólar en 1989 en Argentina, vayan a Google. Las inteligencias artificiales no son buscadores de datos, por todo esto que yo venía explicando, sino son constructores de objetos. Entonces, si lo que quieren es información precisa, no vengan acá. Si lo que quieren es información precisa sobre un documento que yo les doy y la construcción de una tabla específica que contenga cosas específicas, si quiero armar algo, entonces sí, este es el lugar. Pero no lo usen muchas veces la gente se acerca, lo usa como reemplazo de Google y dice, no me dio la buena respuesta. Y no, no es un reemplazo de Google. Sirve para esto que describe Camila y no para lo que sirven los buscadores. Aparte de que la versión gratuita de ChatGPT no está conectada online. Eso también es importante saberlo, porque si están buscando datos fidedignos no los van a encontrar. Un poco lo que dice Juan. Así que sin mucho más y siguiendo en lo que es la vibra de la generativa, les trajimos un par de casos reales de éxito en los que hemos estado involucrados nosotros y nuestro equipo, aplicando, por ejemplo, esto que les mencionaba hace un ratito. En este caso, puntualmente, estamos con tiempo, ¿no? Sí. En este caso, puntualmente, es de un cliente de construcción que lo que necesitaba era justamente tener un asistente inteligente para documentación pesada, imagínense planos, contratos y demás, pero de forma protegida, porque como les digo, son contratos, hay cosas delicadas ahí que no pueden estar siendo divulgadas y demás. Que eso es algo también importante a decirles, que todo lo que utilicen en ChatGPT, al ser gratuito, nada es gratuito. Esa información que ustedes les están dando, esa iteración de prompts que ustedes están incluyendo, se utiliza para reentrenar ese modelo. Entonces, no pongan nada de información delicada en ChatGPT. Esto que yo les estoy mostrando acá es GPT, pero es el recurso de OpenAI. Yo estoy habitando el ecosistema digital de Azure de Microsoft.
¿sí? Estoy en la nube con unas capas de protección y de seguridad que hace que lo que yo entrene de ese modelo habite en ese ecosistema digital, en ese mundo de recursos que yo estoy delimitando con seguridad, ¿sí? Porque puntualmente todas las empresas buscan que sus datos no sean divulgados. Entonces es importante tener en cuenta este factor. Entonces, en este desarrollo, volviendo, lo que se necesitaba era generar un asistente de documentación en donde uno pueda cargar distintos documentos y acceder e impactar con distintas instrucciones, o ahora que estamos habituados al término, con distintos prompts, ¿sí? Se tenía justamente 3 tipos de niveles de trabajo. El primero, el nivel personal, que justamente ChatGPT, si lo quieren pensar, cada uno carga sus documentos e impacta con distintas necesidades. Necesito que me generes una tabla a partir de tal cuestión, o necesito que me generes, por ejemplo, un mapa mental, un diagrama de flujo, un diagrama de Gantt. En particular, este asistente tiene esa posibilidad de generar ese tipo de outputs. Así que imagínense planificaciones, como les digo, o justamente generar el diagrama de flujo de un proyecto, ¿no? Encontrar el cuello de botella y demás. Otros 2 espacios también, uno colaborativo grupal, que se lo pueden imaginar más parecido a un grupo de WhatsApp, donde hay un rol de administrador que incluye a los miembros del equipo, se cargan documentos a nivel colaborativo y todos pueden impactar en esos documentos. ¿Dónde es útil este tipo de funcionalidad? Por ejemplo, el área de recursos humanos. Por ejemplo, el área de desarrollo, que carga sus documentos e impactan como equipo directamente ahí y pueden utilizar justamente el historial de consultas de otra persona del equipo. Y tenemos como último un espacio compañía, que es cross a toda la compañía, donde no se cargan documentos, sino que se sincroniza con un SharePoint, con una carpeta, y cualquier tipo de cambio que haya en esos documentos ya se reentrena solamente, mejor dicho, automáticamente el modelo. Entonces, en estos casos, si hay un cambio en una política interna o algo cross a toda la compañía, no es que tengo que hacer el cambio, avisarles a todos, fíjense que está el nuevo documento, bla, 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 sino que esto ya está reentrenado con la última versión, con lo cual directamente yo sé que mis consultas van a impactar sobre el documento más actualizado. Este es uno de los casos de IA generativa que mencionábamos. Este es otro tipo de caso de aplicación de generativa que no tiene una interacción del usuario, o sea, yo no estoy escribiéndole órdenes ni nada de ese estilo, sino que se utiliza para, una vez que llegaban contratos, por ejemplo, en este caso, categorizar esos contratos en pos de a qué área refieren, cuáles son los principales implicados que tienen que estar al tanto de ese contrato que está llegando, qué tipo de información contiene, si son fechas y demás. Particiona eso, lo etiqueta, lo categoriza y lo envía a las personas que tienen que tener acceso a esa información. Entonces, todo esto es tiempo. Imagínense que ahí en el gráfico dicen 9.900 contratos. 9.900 contratos, tradúzcanlo cada contrato, 50 hojas, y el tiempo que eso conlleva a la gente a interiorizarse en el tema, decir, ah, no, esto se lo tengo que mandar a tal persona. Todo eso es tiempo de acción, de toma de decisiones que se va atrasando. Entonces, esto se hace justamente a partir de una cierta cantidad de contratos con esas etiquetas que tenía el cliente. Se entrena justamente este asistente y luego se replica ese comportamiento o se lo pone a trabajar con el resto de los contratos. Obviamente, esto no es magia. Hay que validar que esa salida, ese output de ese asistente, tenga coherencia con lo que yo estoy buscando. De ahí que es tan importante en estos casos la interacción con el cliente, ¿sí? Sobre todo la validación, de construir, ok, hicimos esto, ¿te sirve en el día a día? ¿La etiqueta que te está dando tiene consistencia, no tiene consistencia? Bueno, de esa validación justamente es el hecho de que esto sea satisfactorio o no. En este caso particular son contratos, pero imagínenselo para cualquier tipo de documentación que ustedes tengan que categorizar. Ejemplo, información de seguridad en intranet. ¿Sí? Si bien una persona declara que tuvo un accidente o lo que sea que le haya sucedido, pone una determinada categoría, y el texto, la descripción del problema, necesariamente hay que leerla para comprenderla. Bueno, hay una posibilidad también de, por ejemplo, incluir este tipo de asistentes, que esa descripción genere categorías y que a partir de esas categorías se acelere o no determinada gestión con ese ingreso, por ejemplo, en intranet. Y así un montón de casos más del
del estilo de categorizar y agilizar muchísimo más ese manejo de la información. Pero como todo no es generativa, un poco lo que decía Juan hace un rato, lo que es predictiva, modelos de Machine Learning más tradicional, siguen siendo altamente explotados, y un campo donde son altamente explotados es el mantenimiento predictivo. En el caso de mantenimiento predictivo, en este caso particular que son compresores, estos modelos de Machine Learning lo que hacían justamente eran encontrar anomalías más allá de lo que son los límites de trabajo discretos que se le imponen, en este caso a la presión de descarga del compresor, y encontrar comportamientos anómalos, patrones anómalos previos justamente a llegar a esos límites donde se alerta ya al operador. Entonces, no solamente se detectan que ese paso puntualmente y los siguientes también, pero este específicamente se validó con el cliente para decir, ¿esto tiene sentido que es una anomalía o es algo que el modelo está interpretando como fuera del patrón normal, pero es parte del ruido natural que tiene la curva? Por eso notarán que dentro de esa franja gris que aparece hay un cierto ruido y una cierta variabilidad, pero entra dentro de lo normal en base a la validación que hicimos con el operador. Descartada esa parte y detectados los puntos anómalos y esos comportamientos atípicos, lo que se hizo fue decir, ok, no todas las anomalías refieren al mismo problema. Es muy probable que tengas anomalías de este estilo asociadas a esta parte, anomalías de este otro estilo y demás. Entonces, a partir de ahí, se corre otro algoritmo más que lo que hace es agrupar esas anomalías en base a comportamientos similares de distintas características. Y yo estoy hablando así a boca de jarro, como quien diría, pero realmente esto es a nivel multidimensional. Nosotros estamos mirando la presión de descarga del compresor, pero el modelo está mirando todas las curvas con las cuales se lo entrenó, ¿sí? Temperatura, presión, vibración y demás. Entonces, esa anomalía y esa agrupación de anomalías tiene en cuenta el comportamiento de todas esas curvas que son relevantes para lo que yo estoy analizando, ¿sí? Y una vez que se generan esos grupos en base a ese concepto, lo que se hace es ese arbolito que ustedes ven acá, que espero que se me vea el mouse porque el puntero es un dolor de cabeza, lo que hace es decir, ok, listo, ya tenés las anomalías, tenés los grupos de anomalías que son similares en cuanto a comportamiento. ¿Qué son estas anomalías? Básicamente, en base a eso lo que hicimos es encontrar las variables que describen esos grupos, más allá de todo el universo de variables que vos tenés, cuáles son las que caracterizan al grupo rojo, al grupo amarillo, al grupo azul, estas variables. Y en base a eso y a lo que era la bitácora que tenían en operaciones, se hace el match y se dice, por ejemplo, ese grupo verde tiene que ver con fallas de telemetría. Entonces, todo esto es a colación de contar que el resultado de todo este proceso es, se detectó la anomalía, se categorizó y se sugiere una acción correctiva, ¿sí? Entonces, imagínense eso, qué beneficio le trae al operador que está día a día mirando un montón de curvas y monitoreando un montón de curvas, ¿sí? Esa agilidad en la toma de decisiones o capacitación a quizás los que recién están empezando y no tienen la experticia o el ojo bien entrenado para ver qué puede ser lo que esté sucediendo. Bueno, este es un sistema complementario que ayuda muchísimo a mantener justamente un mantenimiento correcto del compresor, evitar que se rompan los equipos y tener que salir corriendo en la madrugada, ¿sí? Entonces eso es uno de los principales beneficios. Imagínense para cualquier tipo de anomalías, no necesariamente de equipos. A veces es de comportamientos de variables económicas, a veces es de encontrar qué está pasando con las ventas o qué puede estar moviendo, por ejemplo, la productividad de un pozo, ¿sí? Este caso particularmente, esta iniciativa, estamos terminándola de desarrollar hoy en día, pero estoy muy contenta con los resultados que está teniendo el equipo. Yo recordaba de mis tiempos mozos como petrofísica y mismo de, bueno, de tener intercambio con distintas personas acá del capítulo, lo que es el análisis de petrografías, el tiempo que conlleva, y ni hablemos si tienen una cierta cantidad de petrografías a analizar, y cuanto más compleja sea la litología, muchísimo peor. Entonces, lo que buscamos hacer con el equipo, por lo menos en la etapa inicial, es la detección de la porosidad en petrografías,
y en una segunda etapa lo que es la determinación de la porosidad estimada visual. ¿Sí? Para esto, ¿qué utilizamos? Utilizamos las imágenes que están disponibles públicamente en la web, como para intentar ver si estas redes convolucionales eran capaces de identificar esa porosidad en las petrografías. Y resulta que en las pruebas que venimos haciendo, la realidad es que los resultados son bastante motivadores, bastante motivadores. También hay una realidad, y es que esto tiene mucho, como yo les decía hace un ratito, de trabajo en conjunto con gente especializada en el tema, ¿sí? Entonces estamos analizando ahora en profundidad que esa porosidad tenga un sentido de ser. Pero tradúzcanlo, si quieren, a otro tipo de segmentación, como se dice en imágenes. Búsqueda de, por ejemplo, interpretación de imágenes de roca, con todo lo que eso conlleva. Yo sé que acá hay varios que interpretan imágenes y saben el trabajo que eso determina. Imagínense tener una opción para poder hacer una segmentación inicial y que el trabajo sea trabajar a partir de esa determinación o interpretación inicial, que sea validar justamente eso y no incorporar todo ese tiempo que tiene el picado puntualmente. Bueno, este tipo de técnicas pueden ir en esa línea también. ¿Sí? Un caso de inteligencia predictiva aplicada a geomecánica en este caso es de un proyecto que no es muy viejo y que de hecho hoy en día estamos por iniciar la segunda etapa del mismo, y tiene que ver con el hecho de, a partir de variables de geomecánica, ya interpretadas y todo, variables de productividad y variables de completación, lo que se buscaba era poder generar una predicción, en este caso de EUR y de A raíz de K, ¿sí? Y ver si había una forma puntualmente de hacer una estimación. Pero esta estimación no por la estimación en sí, sino de poder evaluar distintos escenarios. La inteligencia artificial predictiva tiene dentro de sus muchas ventajas el poder evaluar, por ejemplo, escenarios catastróficos o demasiado positivos sin necesidad de que tengamos que ir a un pozo papa, como decimos nosotros. Entonces, es importante tener una herramienta que nos permita robustecer esa decisión de decir, estas condiciones muy probablemente repercutan en un pozo de productividad, por lo menos no la productividad esperada. Obviamente, dentro de esos gráficos, como ven ahí, hubo pozos que eran demasiado viables económicamente o súper productivos, y esos para el modelo siguen siendo una anomalía. ¿Pero por qué? Porque para nosotros mismos es una anomalía que un pozo con las mismas condiciones de al lado sea altamente productivo. Entonces, hoy en día lo que estamos trabajando y lo que vamos a continuar trabajando con este cliente es justamente eso, ver la parte de extrapolación del modelo, ver esos puntos atípicos que para la empresa representan un valor agregado. ¿Sí? Creo que de casos tenemos muchos más, por cuestiones de tiempo solamente los voy a nombrar, pero también hay monitoreo de instalaciones industriales, corrosión en techos de chapa, por ejemplo, podrían llegar a ser, detección de fraude en transporte de combustibles, búsqueda de transacciones anómalas o, por ejemplo, transacciones muy seguidas en el tiempo, o de superar un determinado volumen de tanque en los camiones transportadores. Toda esa detección de fraude también se puede hacer por medio de lo que es inteligencia artificial predictiva, detección de indumentaria y elementos de seguridad por técnicas de video analytics, gestión de reclamos, un poco lo que yo les decía, ¿no? De poder tipificar o categorizar ese reclamo y generar que ese reclamo llegue a donde tiene que llegar y sea resuelto en menor tiempo de lo que uno incluiría en entenderlo, trasladarlo y enviarlo y entender a qué persona se lo tenés que enviar, porque después pasa eso, quizás mandas a un departamento y que bueno, que sea lo que Dios quiera. Así que bueno, asistente de políticas internas también es un asistente de documentación, un poco similar al espacio de compañía que les comentaba hace un ratito. Optimización de cargas en una minera a cielo abierto. Este caso particularmente utiliza lo que se llama Reinforcement Learning, que es aprendizaje por refuerzo. En realidad lo que se hace es con el modelo darle premios y castigos dependiendo si está haciendo
una predicción buena o una predicción no tan buena, a grandes rasgos. Tiene que ver mucho con juegos y ese estilo, pero se aplica, por ejemplo, en este caso a encontrar una combinación, una arquitectura de camiones que sea óptima para un determinado caso, por ejemplo, en minería a cielo abierto. Predicción de demanda de consumo de combustible, detección de fallas en equipos rotativos, que es el que vimos ahí, pero detección de fallas en cualquier tipo de equipos en general, y detección, por ejemplo, de fraudes bancarios, ya sea, por ejemplo, mediante la técnica de grafos, que creo que ahí Juan en algún momento mencionó grafos. Bueno, se utiliza muchísimo para lo que es detección de fraudes bancarios, se utiliza muchísimo hoy en lo que son los modelos de lenguaje para manejo de contexto. Realmente lo que son grafos hoy en día está empezando también a subir y a tener un impacto mayor por este motivo, ¿no? Tenemos mucha información ahora y generamos mucho contenido. Entonces hay que aprender a utilizar ese contenido a favor, ¿no? En hacer una especie de filtrado y quedarnos justamente con lo más valioso para lo que yo estoy necesitando. Esperen. Vamos así, porque se va a empezar a estar animada. Así que un poco de cara a dónde vamos con todo esto. Muy seguramente aquellos que están más conectados con la tecnología y demás han escuchado nombrar GPT-4o y lo revolucionario que ha sido ese modelo. Y acá traduciéndolo un poco en el alcance que tiene GPT-4o hoy en día y demás, lo que les voy a mostrar va a ser un video de cómo, por ejemplo, puede llegar a sumar en el aprendizaje. En este caso de un estudiante con matemáticas, pero imagínenselo, por ejemplo, para adaptarse a una nueva herramienta de interpretación, a un nuevo software en el cual analice, por ejemplo, simulación de pozos. Imagínenselo y trasládenlo a cualquier tipo de herramienta. En este caso, seguramente se escucha bajito, así que les voy a relatar un poco. En este caso particular, si quieren hago yo la traducción directamente, en este caso particular lo que está haciendo es, a partir de GPT-4o, interpretar la imagen, que en este caso es un triángulo, y lo que tiene que determinar es cuál es el ángulo agudo, cuál es el ángulo recto, cómo se calculan los ángulos en general, hipotenusa y demás. Es un caso trivial, pero lo interesante de todo esto es que se están comunicando por voz, el modelo interpreta la imagen y asimismo interpreta donde yo estoy apuntando. Entonces, en este caso le dice, ¿es este el ángulo agudo? Y posiciona, por ejemplo, en el ángulo rectángulo que tenemos acá. Y dice, no, podrías intentar quizás con los otros dos ángulos. No le da la respuesta. Entonces lo lleva por el camino del aprendizaje. Este es un caso para un estudiante de secundaria, pero en el caso de que yo tenga, por ejemplo, que adaptarme a una nueva versión de una herramienta para interpretación, se puede hacer directamente con, yo tengo que cumplir esta tarea. Yo tengo que cumplir con esta tarea. Entonces, ¿qué necesito? ¿A dónde necesito acceder? ¿Dónde tengo que ingresar los topes de determinado pozo? ¿Dónde ingreso las litologías? Y directamente eso va guiando en tiempo real el aprendizaje o la necesidad que yo necesito cubrir. Entonces, esta multimodalidad, como se llama, o los modelos multimodales, tienen que ver con eso, con poder conectarse con voz, poder conectarse con imágenes, generar respuestas de voz, porque el asistente está comunicándose en lenguaje natural, lo que llamamos lenguaje natural. También está interaccionando con lo que es la imagen, con lo que es el video. Bueno, esto justamente tiene que ver con eso, con la multimodalidad. Todos estos modelos se imaginarán que detrás son muchísimos y muchísimos datos y muchísimo gasto computacional. Entonces, necesariamente todo tiene que ir mutando a modelos más livianos, quizás de una calidad un poco más reducida, pero que se puedan correr a nivel, por ejemplo, teléfono. Por eso es que hoy en día tenemos la aplicación de GPT en el teléfono. Si no, sería imposible por la necesidad computacional que llevaba o que conllevaban los modelos originales. Asimismo, bueno, podemos elegir la interacción, el tipo de tono con el que me habla. Por ejemplo, si están estudiando inglés o quieren estudiar otro tipo de idioma, estos asistentes son geniales para eso, porque se les puede, por ejemplo, pautar la necesidad de aprendizaje. Yo necesito tener
más práctica en este aspecto. Me gustaría que sea pausado, que sea más claro, que sea más lento el listening, por ejemplo. Bueno, este tipo de herramientas sirven para eso también. La traducción instantánea y, bueno, capacidades mejoradas en cuanto a GPT-4o, que es un poco lo que habíamos mencionado antes. Ok, y aquí te dejo a ti, Juan. ¿Qué podemos hacer el lunes con todo esto? ¿En qué lo podemos implementar? Estás muteado. La pregunta con la que uno termina estas cosas es, ok, todo esto es muy bonito, ¿qué puedo hacer yo, digamos? ¿Cómo se empieza esto? En primer lugar, bienvenidos, todos estamos empezando esto, o sea, no es que hay una receta de cómo instalarlo, sino que se está construyendo la manera como se crea ese camino. Y la visión que nosotros tenemos de eso es que son necesarias tres cosas para poder empezar a recorrer este camino. Primero es la definición de los objetivos de negocio. ¿Para qué lo quiero usar? Lo quiero usar para mejorar la explotación, lo quiero usar para mejorar mi cadena de suministro, lo quiero usar para mejorar la relación con los clientes, para qué quiero usarlo y qué tipo de tecnología estoy dispuesto a usar y qué tipo de riesgo estoy dispuesto a usar. Estoy dispuesto a usar algo que eventualmente puede mentirme o puede no respetar la verdad. Lo quiero usar para afuera, hacia los clientes, lo quiero usar para adentro, lo quiero hacer para hacer cosas nuevas o lo quiero hacer para optimizar las cosas que ya sé hacer. Eso es la definición de los objetivos de negocio. Esa es la primera cosa que necesitamos. La segunda cosa que necesitamos es una lista concreta de cosas que podríamos empezar haciendo. O sea, vamos a hacer esto en concreto, esto en concreto, esto en concreto porque fulanito lo va a usar cuando toma tal decisión o lo va a usar para cumplir tal tarea y con eso va a ahorrar tiempo o vamos a ganar dinero o vamos a, o sea, quién, para qué y cuál es el motor de valor de eso. Y una tercera cosa es establecer un grupo, un centro de experticia donde reunamos estas capacidades de ingeniería de datos, de ciencia de datos, el grupo que se puede encargar de esas cosas. Esos son los tres ejes en los que hay que trabajar más o menos a la vez para poder construir el primer equipo que se dedica a hacer inteligencia artificial de este estilo dentro de la organización. Y después se empiezan a disparar a partir de ahí los proyectos y empieza a girar la rueda donde aparecen nuevos proyectos, aparece la segunda etapa, se abandonan proyectos porque no dieron lo que se espera, digamos. Pero el punto inicial, lo que más me gusta llamar la atención aquí, es sobre todo a la parte de cuáles son los tres componentes que necesitamos para empezar a trabajar con esto. Nosotros tenemos como práctica, digamos, técnicas para desarrollar cada uno de estos tres, digamos. Esta parte no incluye más ciencia, es simplemente una discusión ordenada que permite definir los objetivos de negocio, otra discusión ordenada que permite identificar los casos de uso y una discusión ordenada o una selección entre diferentes modelos y diferentes perfiles que me permiten constituir un centro de experticia. Adelante. Creo que con esto quedamos abiertos a las preguntas. Exactamente, exactamente. Esperamos no haberlos ahí bombardeado con un montón de cosas. Realmente no nos da tiempo para hablar de agentes de inteligencia artificial, pero por lo menos quiero dejarles ese término para que investiguen porque es lo que hoy en día se está tratando en la mesa en lo que es tecnología. Así que sin mucho más, ahí no sé, Lore, te dejo, ¿no? Muchísimas gracias, Camila, Juan. La verdad que nada, al menos particularmente a mí, es un mundo nuevo, así que nada, muchas gracias, muy claro y súper a tiempo. Si quiere, no veo escritas preguntas en el chat, no sé si Levantaron alguno la mano, quiere Lore. levantar la mano. Hay alguien que quiere levantar la mano, le damos el permiso. Gabriel Yacosa, estoy viendo. Si querés, Gaby. Hola, hola Camila, muy buena la charla que dieron, la verdad muy interesante, me gustó mucho. En realidad era justamente una pregunta relacionada al tema de agentes que había mencionado. Sí. Cuando hablaron de contratos, la pregunta es, ahí ustedes están utilizando un agente, ¿no? Porque básicamente están utilizando una base, pero de ahí alimentan los contratos a una segunda base e intentan minimizar para el agente que resuelva en ese caso, ¿no? En realidad es muy delgada la línea entre asistentes y agentes. Lo que define una cosa de la otra es la autonomía.
los agentes tienen justamente la posibilidad de tomar decisiones de forma autónoma. En el caso de contratos, en ese caso, lo que son las tareas y la configuración detrás en el sistema está bien cerrada, no tiene opción a tomar decisiones de forma autónoma. Pero sí es real lo que vos estás mencionando, que hoy en día todo está mudándose o mutando a generar este tipo de agentes, a poner más que necesito que hagas esto, necesito cumplir con esto. ¿Sí? Y dejar un poco, no quiero decir librado al azar, pero hay ciertas decisiones que van a ser tomadas justamente por esa inteligencia artificial. De ahí que es algo que hoy en día se está tratando sobre la mesa. ¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones asociadas con eso. ¿Qué tipo de decisiones se pueden llegar a tomar? La implicancia de cada una de esas decisiones, el costo de recursos, por ejemplo. Si esas decisiones autónomas que se toman consumen recursos sin que yo los pueda monitorear, vas a llegar al límite que le hayas impuesto y te vas a consumir, por decir así, todos los créditos de los recursos que vos estés abonando. Entonces, el monitoreo y el control es algo que hoy en día se está charlando en cuestiones de agentes, pero sí es a donde están mutando la gran mayoría de lo que van a ser las soluciones de inteligencia artificial con asistentes, con tareas propuestas, ¿no? Con determinadas tareas. No sé ahí, Juan, si quieres sumar algo, pero... Sí, hay un tema muy importante allí que es el tema ético. Digamos, cuando nosotros consideramos un asistente, estamos imaginando un humano que es el que tiene agency, el que es capaz de hacer cosas y tomar responsabilidades. Cuando vos diseñas un agente, lo que estás diseñando es algo que va a tomar de alguna manera sus propias decisiones y lo va a llevar adelante. Eh, ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo se gobierna eso? No tenemos la más mínima idea no tenemos la más mínima idea. No, esencialmente tenemos muy poca idea de cuál es el potencial y dónde se puede aplicar y cómo manejarlo, ese tipo de cosas. La diferencia, la idea de agente es una idea muy antigua dentro de la inteligencia artificial, ahora está puesta de moda otra vez como evolución de estos asistentes, y el tema que hay es este tema ético del agency. ¿Quién puede tomar decisiones? ¿Las máquinas pueden empezar a tomar decisiones? Me Bueno, gustaría, pero nos Difícil. gustaría vivir en ese muy buena mundo. pregunta. Muy Muy buena buena pregunta, Gaby, pregunta. gracias. Perfecto. Perfecto, Eh, gracias. Y la otra, bueno, era, disculpa, Esteban. Y la otra que lo mencionaron era justamente el riesgo de la gente es generar muchos prompts que los va haciendo la gente y que sin saber te aumentan el costo, ¿no? Ujú. Uno de los problemas. Sí, Ya. Acá. Sí, sí. sí, 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 sí. además del vaya, es el costo adicional que puede generar, ¿no? Perfecto. Listo, gracias. Esteban, disculpa. Esteban, tu turno. Gracias, gracias. Bueno, también felicitarlos por la presentación, me pareció genial. Y quería preguntarles, a ver si pueden compartir alguna experiencia, puede ser de la presentación u otro proyecto, donde les tocó depurar para poder entrenar los modelos, o sea, donde tuvieron todos los datos, o sea, las imágenes, lo que sea. ¿Cómo fue el esfuerzo para entrenar el modelo con información buena? Digamos, sacar la basura y ese trabajo, si lo podrían compartir. Tengo dos ejemplos, no sé si me da el tiempo, pero voy a bajarlos en pos de responderte esa respuesta. Tuvimos uno de los casos que también era de detección de fallas en un equipo calentador, en el choke del calentador, que lo que teníamos sí era, la información no eran un montón de variables, eran determinadas variables concretas, pero sí en el medio teníamos un montón de datos o faltantes o datos del sensor de aviso del sensor tal está fallando y demás, como que había ahí un popurrí de cuestiones y había partes de curvas que también nos faltaban y curvas importantes para nosotros. En el caso de lo que es el tratamiento de los datos, hay una etapa fuerte que no mencioné, pero que tiene que ver con la exploración de los datos, entender si tienen coherencia, si la distribución que se está viendo de esa variable es coherente para el cliente, justamente para decir, ok, si yo entreno con cualquier cosa, es muy probable que prediga cualquier cosa. Entonces, hay una etapa fuerte de eso, ¿no? De validar que tenga una coherencia en las variables, de ver si hay variables faltantes, si son pequeños tramos, a veces pueden imputarse, a veces no conviene imputar o generar información de forma sintética, porque el problema es sumamente delicado y se necesita información lo más realista posible. Y hay casos en donde los datos vienen
como diría mi abuela, pipí cucú, y el preprocesamiento es un mero control de esa consistencia. Y después tenemos casos como en otros clientes donde hay muchísima información, porque hay muchísimos sensores, muchísima data y demás, que dentro de ese preprocesamiento hay una preclasificación de variables relevantes para lo que es el problema en sí. Se busca eso justamente, de todas esas variables, cuáles son las que representan la variabilidad de mi problema. ¿Sí? Entonces, en ese estudio, que por ejemplo hay técnicas como componentes principales y demás, o por ejemplo una clusterización o una agrupación inicial, de forma de dejar cuestiones anómalas por fuera de ese bulk de información que uno contiene. Pero bueno, más allá de las técnicas, hay forma de quedarse realmente con las variables que tienen implicancia en la variabilidad del problema. Y hago ese intrincado de palabras, porque justamente, por ejemplo, el caso de geomecánica era decir, bueno, yo busco predecir esto. De lo que busco predecir, de todo este set de variables, ¿cuáles son las que más repercuten en esta que tengo que predecir? Este set de variables. Entonces el resto necesariamente o muy probablemente agregue ruido a esa predicción. Entonces creo que la respuesta más general a la pregunta que me hiciste es esa. Hay un fuerte trabajo de preprocesamiento de datos y de análisis de esa información para decir, tengo lo más variable, lo más representativo posible y tengo la información importante. A partir de ahí viene todo el resto de cuestiones. ¿Qué modelo se va a correr? ¿Qué metodología se va a emplear? ¿Cómo se va a validar? Etcétera, etcétera. Pero sí es una parte súper importante. No sé si responde o me fui por las Sí, ramas. sí, Suele súper pasar. claro. No, súper claro. Suele Muchas pasar. gracias. Muchas No, gracias. por favor, un placer. Creo que nos quedamos sin tiempo, pero No bueno, hay cualquier tiempo, cosa están los datos. sí, bueno, estaban los QRs de ustedes, de ustedes dos para estar en contacto con ustedes, los buscamos por LinkedIn. Hay dos preguntas, se las hago rapidito y le dejo el cierre a Marta. Luciano pregunta si existe alguna diplomatura o especialización relacionada con la inteligencia artificial en hidrocarburos. ¿Saben? ¿Están al tanto? No que yo sepa. Yo he visto que hay, si no estoy equivocada, alguna maestría apuntada exclusivamente a hidrocarburos, no. Sí he visto charlas, pero no maestrías. Quizás es un No, buen momento para para hacer lanzarlo. una. Y después, Miguel, bueno, aparte de felicitarlos por la presentación, pregunta cuáles son las inteligencias artificiales gratuitas más recomendables para comenzar. Depende del gusto que vos tengas. A ver, ChatGPT es una de ellas. A mí me gusta mucho Claude. A mi mujer le gusta mucho Perplexity, porque a diferencia de otros, Perplexity cuando responde pone un link al lugar de donde sacó la información. Entonces uno puede chequear directamente a ver si es una invención, digamos, o si eso está sustentado en el tema. Y después hay una cantidad de otras, pero son más, hay algunas que eliminan todos los filtros razonables y entonces pueden responder cualquier disparate. Es a gusto del consumidor. Sí, ahí dejé las que nombraste y una que recomiendo yo para presentaciones de PowerPoint, para aquellos que estén atareados con presentaciones de PowerPoint, que solemos ser todos, es Gamma App. Y de por sí mencionar algo con respecto a los cursos y demás. Imagínense que todo esto es muy dinámico, y que va cambiando y va subiendo la vara en cuestiones a veces de meses o semanas. Entonces quizás mi recomendación sería que se estudien primero las bases, entender qué hablo cuando estoy hablando de inteligencia artificial, qué es inteligencia artificial predictiva, qué modelo suele utilizarse, cuáles son los problemas más típicos, qué generativa que tiene detrás, y a partir de ahí sí ir interiorizándose en el caso puntual. Porque, como les decía, si se anotan, por ejemplo, en un curso, no sé si existe, si hay un curso que sea anual, ya para cuando terminen el año es muy probable que lo que estén viendo ya haya quedado en el pasado. Obsoleto. Entonces, ahí Gabriel dice que en la Universidad de Austin hay algún cursito en Texas. Totalmente. Así que quien preguntó por ahí puede ir investigando por ese lado y traerlo. Sí, eso. Nada, estamos súper pasados de tiempo. Le queríamos
agradecer muchísimo, y el cierre de esta, que es nuestra última actividad, la va a hacer Marta D'Angiola, que es nuestra regional y nos representa como el capítulo de la SPWLA, pero a nivel Latinoamérica. Así que, Marta, Hola, bienvenida. buenos días. Bueno, primero, yo coincido con tu esposa, Juan, porque a mí me encanta Perplexity, justamente porque tenés por lo menos dónde citar y dónde leer cosas extras, a ver si... Porque uno como que a veces sabe de dónde salen las cosas. Cerrado esto, nuevamente no voy a seguir agradeciéndole, porque ya lo hicimos, y quería cerrar diciendo que acá no estamos solos, que el capítulo no está solo, y justamente quería hablar porque espero que muchas veces en nuestra audiencia hay gente que no es de Argentina, y el capítulo no es solamente de Argentina, el capítulo es a nivel mundial, y nosotros como región estamos representando a la SPWLA en Brasil, en Colombia y en Argentina, y les quería contar la última adquisición que tenemos, que es, se formó hace un par de meses un capítulo profesional en Suriname, que también va a interactuar con las Guyanas y con Trinidad y Tobago. El presidente es Elías, un petrofísico venezolano, Elías Acosta, y la verdad que eso me dio muchísima satisfacción. Otras adquisiciones, otro trabajo arduo que hacemos a nivel región es trabajar mucho con los capítulos estudiantiles. Bueno, les comentaba eso, que los asistentes que estén, que sean de otros países, que se acerquen a sus capítulos, o que si hay un volumen, una masa crítica interesada en formar su propio capítulo en un determinado país, no tienen más que contactarme, que mi función es ayudar a que esto crezca. Y respecto lo mismo con los capítulos estudiantiles, este año tuvimos la satisfacción de crear un nuevo capítulo estudiantil en la Universidad de Ceará, en Brasil, y estamos en tratativas para o recuperar el capítulo estudiantil politécnico de México, o generar uno nuevo. Bien. Dicho esto, como les digo siempre, en Latinoamérica es grande y hay mucha potencialidad a nivel petrofísica y loganálisis, así que estaría bueno que si hay interesados de otros países, o que se sumen a algún otro capítulo profesional, o generar su propio capítulo profesional. Yo lo único que me queda decir que el orgullo que tengo con nuestro capítulo argentino y todas las cosas que se han hecho, tanto en el capítulo estudiantil como en el capítulo profesional, y somos una referencia, el capítulo argentino es referente en Latinoamérica. La verdad es que nos toman como ejemplo en muchas cosas. Así que nada más, no lo voy a alargar más. Gracias Camila, gracias Juan. Fue súper iluminador todo lo que nos dieron, y bueno, los esperamos para el año que viene. Felicito también a nuestro equipo del capítulo profesional, que trabaja muchísimo y que hace que todo esto funcione bien, y los esperamos el año que viene. Les deseamos lo mejor para buena salud, y los esperamos para trabajar juntos el año que viene, 2025. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces. Felices fiestas, si no nos vemos. Feliz año. Muchísimas gracias por la invitación y por compartir este tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, y Juan sobre todo. Bueno, Camila es de nuestro capítulo, es propia, pero Juan, muchísimas gracias por este tiempo. Te agradecemos enormemente, y a toda la gente que se sumó, que todavía está ahí, y nos pasamos un poquito de tiempo. Bueno, yo espero la invitación para el año que viene para contar las cosas nuevas con Camila. Bueno, y claro. Dale. Buenísimo, nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.